gracias a Dios me ha tocado vivir prácticamente toda la vida que tiene mi parroquia. No voy a decir nombres en esta ocasión, no voy a decir nombres ni de parroquias, ni de sacerdotes, ni de párrocos, pero me ha tocado vivir prácticamente toda la vida de mi parroquia. Cuando yo empecé a ir a mi parroquia a misa, estaba todavía sin pintar por fuera, estaba prácticamente recién inaugurada. Lo único que faltaba era ya los toques finales, la pintura del exterior y algunos otros detalles. Y me ha tocado ver mi parroquia en diferentes momentos espirituales, en diferentes momentos de crecimiento. Ha habido sacerdotes en ella, ha habido párrocos que se han enfocado mucho a las comunidades, y en el tiempo que ellos han estado en la parroquia, las comunidades han crecido mucho, pero los grupos de jóvenes disminuyen y los ministerios se hacen elitistas. Al decir que un ministerio se hace elitista es cuando yo veo que solo un grupo de ministros del ministerio que sea se apodera de todos los demás ministerios o de ese ministerio, y resulta que cuando antes invitaban, por ejemplo, muy seguido a que necesitaban más lectores o más servidores del altar o más ministros de la comunión, hay épocas con determinados párrocos en donde un solo grupito es el que se encarga de todo, y ahí andan en 2, en 3 o hasta en 4 misas cada domingo, pero no entra nadie. Llega un momento en el que los lectores son ya expertos y entonces ya no podemos recibir a nadie más y no entra nadie más a lectores. Ha habido otros sacerdotes en donde a los coros, por ejemplo, se les pide que no hagan voces, o sea, que no haya segunda voz ni tercera voz, que canten a una sola voz todos, y que solo guitarras. Y hubo una vez un párroco que dijo: solo guitarras, y si por mí fuera, ni siquiera guitarras usaría. Ha habido otros sacerdotes que llegan y lo primero que observan, no si hay grupos de jóvenes, si están fortalecidos esos grupos, no si los ministerios están trabajando como debieran, cómo está la cuestión de la misión dentro de la parroquia, si son mucha la feligresía de la parroquia que está asistiendo a la misa o solo unos pocos, suficientes como para medio llenar las misas. Y se ponen a trabajar, en cambio, en lo que es levantar el templo. Que si se está goteando, pues reparar las goteras, que si falta pintura, que si el piso ya está muy manchado, pues vamos a levantar todo el piso del templo, no importa cuántos metros sean, lo vamos a levantar y lo vamos a cambiar. Y le hacen un arreglo por acá y le hacen una puerta más donde no se necesita, pero igual, algo relacionado con el templo. Y pues empiezan a hacer actividades para juntar para eso, para la casa parroquial, o sea, y su tiempo que está en la parroquia, pues básicamente se nota mucho el enfoque que tiene con respecto a levantar el edificio. Y así, en mi diócesis, desconozco en su parroquia cómo se maneje, pero en mi parroquia hay el cambio de sacerdote es cada 6 años. Entonces, en 6 años que llega un párroco cuyo enfoque es trabajar con jóvenes, las comunidades de jóvenes crecen, se fortalecen, y es un gusto ver cómo los jóvenes se entregan y está lleno el templo de jóvenes. Hay actividades toda la semana para los jóvenes, los grupos de jóvenes crecen y empiezan a salir vocaciones de esos grupos de jóvenes, vocaciones sacerdotales y vocaciones a la vida consagrada religiosa de las mujeres. Y sí, pero lo demás empieza así como que el templo empieza como a caerse,
las comunidades como que empiezan así a tener problemas, empiezan a hacerse pequeñas, y los ministerios empiezan cada uno a hacer lo que quiere, le dan el poder a un coro, que es el que más se acercó a platicar con el párroco nuevo, le platicó su versión de los hechos, y ahora resulta que ese coro es el que manda, y empiezan los demás a tener problemas, y empiezan unos coros a irse, y llegan otros nuevos, empieza a haber ese tipo de situaciones. Con el paso de los años llega un momento en el que, dependiendo del cómo lo ve uno, por ejemplo de mis intereses, de lo que yo considero que es lo que debe estar mejor en la parroquia, pues llega un momento en que quizá empieza uno a decir que ya se pasen los 6 años, que ya se pasen los 6 años para que venga un nuevo párroco y a ver cómo nos va. Y llega el nuevo párroco y sí, trae su gusto, trae sus intereses, trae sus fortalezas, porque hay quienes son buenos para una cosa y otros son buenos para otra. Hay algunos que son buenos para 3, 4, 5 cosas que se fortalecen en la parroquia, y en las que no es fuerte empiezan a decaer. Pero muy frecuentemente en el largo del tiempo que tengo yo viendo en mi parroquia, ¿qué pasa eso? Llega el siguiente párroco y el que se fue dejó esto y esto y esto levantado, fortalecido. Y la parroquia incluso decimos, nunca la parroquia había estado así, en ese aspecto. Los ministerios excelentes, o muchos jóvenes en la parroquia, o los ministerios dan un servicio bien bello, profesional, casi pudiéramos decirlo. O el templo, wow, nunca habíamos visto el templo remozado de esta forma, está bellísimo. Y hay un trabajo que realizó, y hay unas deficiencias que tiene, lo deja con deficiencias, lo deja con cosas bien hechas. Pero llega el siguiente párroco y llega con sus intereses, con sus gustos, con sus fortalezas, y como que olvida el trabajo hecho, como que lo desecha, e incluso me da la impresión de que algunos párrocos ni siquiera preguntan qué hizo el párroco anterior, ni siquiera se enteran de que esto o aquello está muy bien, y decir, ok, pues ahora yo voy a trabajar en esto, pero no voy a dejar que esto se caiga. Me da la impresión de que eso no pasa. Hace poco me tocó escuchar un comentario de un sacerdote de mi parroquia. En mi parroquia, a raíz de que el párroco que teníamos en aquel entonces, dije que no iba a decir nombres, tuvo un infarto. Tuvo un infarto al miocardio, y pues estuvo a punto de fallecer. Y cuando ya revisaron y todo, pues qué había pasado, pues resulta que la carga de mi parroquia, porque es una parroquia grande, era demasiada para un solo sacerdote. Y desde entonces hay 2 sacerdotes, el que es el párroco y un auxiliar. Entonces ha mejorado mucho la cosa, porque yo entiendo que al haber 2 sacerdotes, entonces se juntan 2 de estas cosas de las que yo estoy hablando. Las fortalezas de 2 sacerdotes, pues, si bien las deficiencias o las carencias o las limitaciones de 2 sacerdotes, pero por lo menos hay 2 visiones. Y en tanto uno se enfoca a una cosa, el otro, el auxiliar, aunque no sea el que mande, de alguna manera se me hace que jala al otro a permitirle que trabaje en lo que él quiere trabajar. Y así, si el párroco tiene, no sé, visión de arquitecto, visión de ingeniero, que él quiere dejar todas sus parroquias donde estuvo muy bonitas, el otro dice, a mí me gusta trabajar con comunidades, hay que trabajar con comunidades. Entonces ya hay 2 cosas, o 3 o 4, dependiendo de sus fortalezas, en las que la parroquia crece. Pero hay algo que quiero comentar con respecto al auxiliar. Hace poco, cuando estaba por terminar los 6 años del párroco que teníamos, con las deficiencias y las fortalezas y las cosas bien hechas que vimos que empezaron a crecer en la parroquia, y claro, los comentarios empezaron a darse, el comentario de, pues ojalá que ya se terminen los 6 años para ver qué párroco nos ponen ahora, y a ver que venga a levantar esto, porque la parroquia está caída en esto y en esto.
Una de las cosas también que sucede es que la gente no comenta y no dice que se pasen ya estos 6 años. No, no lo hace, porque hay ocasiones que desde dos o 3 meses de que llega el nuevo párroco, uno ya sabe por dónde va. Y hay gente que no se espera y que no dice nada. ¿Saben qué hace? ¿Saben qué hace? Se van a misa a otra parroquia, 6 años. A la parroquia de enseguida o a otra parroquia más lejana. En estos tiempos, en mi diócesis, estuvo pasando algo muy extraño en mi ciudad. No sé cómo se hace, desconozco porque soy laico. Resultó que hubo una parroquia que empezó a crecer mucho y empezó a aumentar su número de misas, y yo creo que tiene más misas que catedral, que está en el centro de la ciudad, o igual, porque gente y gente y gente y gente y gente. ¿De dónde salió toda esa gente? Pues de las parroquias en donde la gente ya no quiso ir a su misa ahí, a su parroquia, y buscó a dónde, y preguntó, y dijo, oigan, ¿dónde? Y esto, y fueron a dar a esa parroquia, y de repente esa parroquia, gente de todos lados, ¿qué tuvo que hacer? Pues no puede decirle a la gente, oye, a ver, muéstrame tu credencial de lector para ver de qué parte de la ciudad eres, a ver qué parroquia te corresponde, para que te vayas a tu parroquia. Claro que no, empezaron a dar cabida, algo estaban haciendo los sacerdotes en esa parroquia, que la gente decía, no quiero ir a mi parroquia por esto, por esto, por esto, o por aquello, y voy a ir ahí. Y empezó a crecer el número de gente, y empezaron a aumentar el número de misas. Y ahí están los pobres sacerdotes, pues trabajando. Es su trabajo, y yo entiendo que ahí está su recompensa, en todo ese trabajo. Mucha gente de mi parroquia estaba así. Mucha gente de mi parroquia andaba en otras parroquias. ¿Por qué? Pues ustedes adivínenlo en base a lo que he comentado. En tanto se pasaban esos 6 años. Cuando se empezaron, ya estaban por terminarse esos 6 años. Unos meses antes llegó un sacerdote auxiliar, porque el sacerdote auxiliar está constantemente cambiando, porque son sacerdotes que luego les asignan una parroquia, se convierten en párrocos, o les asignan alguna otra actividad dentro de la iglesia en otra parroquia y se van. El auxiliar está cambiando. Entonces el aporte que hace ese auxiliar pues varía. Por un tiempo logran hacer algo, otros no tanto. Bien, el sacerdote auxiliar que llegó casi cuando estaba terminando el sexenio, esos 6 años del párroco que teníamos, me llamó la atención porque en una misa de domingo a mediodía, es tristísimo, estábamos gente que parecía prácticamente misa de entre semana. Y yo recuerdo, y fui solo porque pues mi esposa y mis hijos sí iban a misa, esos 6 años fueron a misa a otra parroquia. Yo no, yo en esa parroquia me convertí y pues ahí siento algo especial independientemente de lo demás. Yo ahí es mi hogar y bueno, yo estaba ahí. Pero hubo un momento en el que ese sacerdote auxiliar dio sus primeras misas muy normal, pero le empezó a cambiar el carácter. Y yo noté que se empezaba a molestar y era como muy serio, hasta que ya no aguantó y un domingo dijo: les pido por favor a todos los que están atrás, vénganse para acá adelante. Acá adelante hay mucho lugar, por favor, vénganse todos para atrás. Algunos de los que estábamos en la parroquia, en el templo, en esa misa, algunos sí se levantaron y se fueron y se sentaron adelante. Pero hubo otros que no. Y entonces el sacerdote pues se quedó tranquilo unos momentos, pero volvió a decir. Pero ya estaba molesto, y ya esa molestia yo notaba que la venía arrastrando de semanas. Y entonces volvió a decir: les pido por favor que respeten esta casa, y si yo les digo que se vengan hacia adelante, les pido por favor que se levanten y vengan y se sienten adelante. Otros pocos se levantaron y se sentaron adelante. Otros se quedaron donde estaban. Y ya siguió la misa. Para la siguiente misa llegó él, igual, filas completas de asientos vacíos en domingo,
en misa de domingo. Tristísimo para mí porque yo ese templo lo he visto abarrotado. Lo he visto de muchas formas, pero nunca lo había visto tan vacío como en esos tiempos, en los finales de ese sexenio de aquel párroco. Y entonces él llegó, ese sacerdote auxiliar, al siguiente domingo y ya llevaba su discurso preparado. Y dijo: ayer tuve un sueño, ayer soñé que todos en fraternidad nos sentábamos al frente de la parroquia del templo, todos acá para escuchar la palabra de Dios juntos, unidos como hermanos, para sentir el calor de hermanos, todos acá. ¿Por qué todos desperdigados? ¿Por qué todos sentados unos allá y otros acá, si esta es la casa de Dios? Y yo, mientras daba su discurso, pensaba y dije: él es un sacerdote auxiliar que no conoce la historia de la parroquia, no conoce esta parroquia cómo ha estado, en qué condiciones de gente, llena de gente, de pie, en todas las misas del domingo, no solo la misa de mediodía, que es la que puede decirse que es la más importante en una parroquia. En todas las misas, ni un asiento vacío, gente afuera, tienen que poner bocinas y sillas afuera para que la gente se siente. Entonces este sacerdote no sabe y está molesto y dice: ayer soñé que todos nos sentábamos acá y cuando desperté me di cuenta que era realidad, que algunos se sentaban acá y otros allá, pero me puse a hacer oración y le dije al Señor: Señor, concédeme que algún día vea que es en este templo todos nos sentamos enfrente para escuchar tu palabra y estar cerca de ti. Y dijo todo su discurso. Y yo dije dentro de mí, con todo respeto, y yo se los digo en serio, con amor, en mi corazón, yo dije: hermanito, yo sé por qué la gente se sienta donde se sienta. Es el asiento que han ocupado siempre. Es el asiento en donde se sienten cómodos, en donde ven al Señor y donde escuchan mejor al Señor en cada misa. Si ahorita parece que estamos desperdigados, no es porque sea nuestra intención, sino porque faltan todos los hermanos que se sentaban ahí. Todos esos asientos vacíos están vacíos porque los hermanos que ocupan esos lugares están en otra parroquia. Y yo dije: hermano, te acompaño en tu oración, pero ¿por qué no cambias tu oración? Esto fue en mi mente. ¿Por qué no cambias tu oración y le dices que todos los hermanos que faltan en esos asientos vuelvan a su parroquia? Que esos asientos no estén vacíos y estén llenos y no tenga yo que estar pidiendo que se vengan al frente, porque no hay espacio para que se vengan al frente. No es necesario decir que se vengan al frente porque no hay lugar, y que cada quien se siente donde quiera y que cada quien reciba al Señor en donde quiera. Y yo en mi corazón y en mi mente yo decía: vamos a pedir por eso. A los 6 meses más o menos, él siguió renegando y seguía molesto. Él es hermano de mi hijo mayor, es amigo de mi hijo mayor, ese sacerdote auxiliar es amigo de mi hijo mayor. Y yo le dije un día, le dije: Dani, mira, yo no le tengo confianza a él, yo no lo conozco, pero tú platícale y dile esto. Y yo le platiqué todo esto a mi hijo. Desconozco si se lo platicó o no, pero a los 6 meses el Señor lo escuchó. A los 6 meses el Señor escuchó el ruego mío y el de él. Le tocó ver a toda la gente enfrente, pero no porque toda la gente nos hubiéramos ido a sentar enfrente, sino porque llegó el nuevo párroco. El nuevo párroco tiene una nueva forma de ser, una forma de ser diferente, una forma de tratar a la gente diferente, de motivar a la gente distinta. Y esa gente que andaba en otras parroquias empezó a regresar, y ahorita las misas están como eran antes, están como siempre, llenas. Ahora las celebraciones de la Semana Santa, como siempre. Quizá el sacerdote se extrañaba porque decía: ¡ay, cuánta gente! O sea, era lo normal. Pero yo me doy cuenta, los que vivimos en esa parroquia nos damos cuenta porque pues hemos vivido en ella prácticamente todo el tiempo que ha existido y hemos visto cómo se vacía el templo dependiendo del párroco y se vuelve a llenar dependiendo del párroco. Yo no quiero decir que tengan razón o no en irse a buscar otra parroquia, no es el punto. Mi punto es que una parroquia es el reflejo del sacerdote.
del párroco. Una parroquia es el espejo donde se puede ver un párroco. Ahora mi parroquia está de nuevo llena, como siempre ha estado, pues ahí está. Es lo que yo quería compartir hoy y lo he hecho. Bendiciones.